5 regiones biogeográficas, que alguien se lo quiere leer, pues a lo mejor le ayuda. Aunque muchas veces las prácticas tampoco hay que tener grandes conocimientos para resolverlas, pero bueno. Muy bien, nosotros vamos a seguir hoy con el tema 8 y nos toca hablar, nos quedamos hablando de qué era el Producto Interior Bruto. ¿Alguien es capaz de decir, es difícil de definir, pero ¿cómo definiríamos Producto Interior Bruto? PIB. ¿Capital que genera un país? Más que el capital sería el valor de los bienes y servicios que se producen en un país o región a lo largo normalmente de un año. Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Hoy en día él es el principal indicador económico para hablar de la riqueza de un país. Entonces, claro, lo normal, si uno quiere saber si un país es rico o es pobre, ¿qué es lo que suele mirar? El primer indicador que mira, ¿cuál es? El PIB, el Producto Interior Bruto. En este caso vamos a ver una lista de PIB por países. Por ejemplo, ¿qué país tiene el Producto Interior Bruto mayor del mundo? Estados Unidos. Claro, los países tienen distintas monedas, así que si queremos hablar de PIB y comparar, debemos transformar el valor de una moneda en el de otra moneda, ¿se entiende? En este caso es muy habitual utilizar los dólares estadounidenses como moneda para hacer las comparaciones. USD es US dólar, dólares estadounidenses. Cuidado porque hay dólares de otros países, también la moneda se llama dólar, por lo cual hay que decir dólar estadounidense, no dólar a secas. En Canadá, por ejemplo, también hay dólar, y es el dólar canadiense, que tiene un valor diferente al dólar estadounidense. El país que tiene el Producto Interior Bruto más alto del mundo son los Estados Unidos. Tiene 21 millones de millones. Eso en castellano, 1 millón de millón es un billón con B, ¿sí o no? ¿Nos suena o no nos suena el término? Mucho cuidadín porque el billón en inglés no vale lo mismo que en castellano. ¿Lo saben ustedes o no lo saben? ¿No lo saben con la cara que ponen? No. El billón, decimos 1 billón de dólares, 1 billón de euros. Es 10 elevado a la 12. Es 1 millón de millones. Es un 1 con 12 ceros detrás, ¿vale? 1 billón. Sin embargo, si decimos en inglés 1 billion en inglés es 10 a la 9, es un 1 seguido de 9 ceros, son 1000 millones. Esto es importante porque cuando leemos un periódico inglés y dice 1 billion, son 1000 millones. Si leemos 1 billón en castellano es 1 millón de millones, son 3 ceros de diferencia, ¿vale? O sea, es importante. A lo que vamos, el PIB estadounidense, si ustedes se fijan, es de 21 millones de millones, es decir, 21 billones con B de dólares estadounidenses. La Unión Europea no aparece, ¿por qué? Bueno, sí aparece, pero no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque no es un país, es una asociación de países. Curiosamente, nuestro Producto Interior Bruto de la Unión Europea sería el segundo del mundo. Pero claro, no somos un país. El siguiente es China. ¿Cuál es el PIB chino? 14 billones con B de dólares estadounidenses. Se cree que en 2025-2030 China va a superar el Producto Interior Bruto estadounidense. Se cree, eso no es seguro, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero China crece bastante más de lo que crecen los países ricos del resto del mundo, así que se cree que China superará a Estados Unidos 2025-2030. Ya veremos. Japón, 5 millones de millones, es decir, 5 billones. Alemania, 4 billones. India, 3 billones. Reino Unido, 2,8 billones. Francia, Y llegamos a dónde? España está en el puesto 13 del ranking mundial con
1,4 billones. Eso viene a ser casi, pues, 1,5 por redondear, ¿no? 1,4 billones de dólares USA, dólares estadounidenses. Eso quiere decir que sería ¿cuánto? 1 millón de millones, ¿no? 1.400.000, ¿sí o no? Y ahora le pongo 6 ceros. ¿Sí? Viendo el Producto Interior Bruto de España, ¿España es un país rico o España es un país pobre? Oye, que somos el 13 de 200. Vamos a ver, ¿cómo vamos a ser pobres? En el mundo hay unos 200 países reconocidos por Naciones Unidas. Estamos en, qué sé, el PIB de la Ciudad del Vaticano es muy pequeño, de las Islas Kiribati y las Islas Marshall. También es verdad que la riqueza de un país, el PIB está asociado al tamaño, ¿no? Si un país es muy grande, muy poblado, pues el PIB suele ser alto. España está en el puesto número 13 por Producto Interior Bruto. ¿Eso qué quiere decir? España es un país rico, ¿sí o no? Eso no quiere decir que todos sus habitantes sean ricos, igual que cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hartos de ver en las películas que un 20% de la población estadounidense es pobre. Hay un montón de gente que vive en la calle, que no tiene seguro médico, y a pesar de eso Estados Unidos es ahora mismo la principal potencia del mundo, ¿no? Eso no quiere decir que todos los estadounidenses sean ricos. España está en el puesto 13 del mundo en cuanto a Producto Interior Bruto. Tiene un PIB alto, 1,4 billones de dólares estadounidenses, billones con B. Pero a pesar de eso, pues hay desequilibrio, ¿no? Hay personas en España que están bajo el umbral de la pobreza. Con la crisis del coronavirus ha aumentado mucho las personas en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza. Muchísimos niños también en riesgo de pobreza, aunque el país sea un país rico, ¿no? Su Producto Interior Bruto sea elevado. ¿Entonces es el número 13 más rico del mundo? Los economistas discuten si el PIB es el mejor modo de medir la riqueza de un país, pero a día de hoy lo que se utiliza, Producto Interior Bruto, viene a ser el valor de todos los bienes y servicios que se producen en España durante un año. Tú piensas, todos los coches que fabricamos, ¿cuánto valen? No sé cuántos coches fabricamos al año, tenemos varias plantas de montaje de coches. No son de patente española, pero montamos SEAT, montamos Volkswagen, hay varias plantas por España. El valor de todos esos coches, el valor de todos los bienes que se venden todos los días, se producen y se venden. Cada vez que vamos a comprar, cada vez que vamos a echar gasolina, el valor de todo el petróleo que se vende. Si cogiéramos el valor de todos los bienes y servicios que durante un año se mueven en España, valdrían 1,4 billones con B de dólares. Es decir, España es un país rico, por lo menos los datos macroeconómicos son buenos. Otra cosa es que después haya gente, ¿cómo se reparte esa riqueza? Este año no la descendido. Muy buena pregunta. Este año ha debido descender el Producto Interior Bruto, pero supongo que habrá sido generalizado, ¿no? Todos los países que hayan tenido confinamiento, pues habrá descendido el Producto Interior Bruto, supongo. Bueno, nosotros en este punto en realidad íbamos a hablar de la PAC, de la Política Agraria Común o Comunitaria. Y para eso vamos a emplear una página del gobierno. El gobierno actualmente pone aquí Política Agraria Común. Vale. Recuerden que tienen que sacar sus apuntes, que estamos haciendo los esquemas en clase. Venga, ¿qué ponemos de la PAC? Primera idea. Las siglas PAC son un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Una palabra que se forma utilizando las primeras letras de las palabras que forman el término. PAC significa Política Agraria Común
política agraria comunitaria, ¿vale? Se refiere a la política agraria que sigue ¿quién? La Unión Europea. España es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986, así que ¿qué? ¿Seguimos la PAC o no? Sí. Vale. Si ustedes se fijan, ¿España puede definir lo que quiera en agricultura o depende un poco de lo que la Unión Europea diga? Dependemos, entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿España puede hacer lo que quiera con su agricultura o hay unas normas europeas que debe cumplir? ¿Y eso es bueno o es malo? Hombre, evita que, por ejemplo, pues, me deis muchos fertilizantes o gaste mucho agua en ciertos productos o que haya monocultivos, etc. Hay gente que piensa que es más bueno. ¿Por qué se produce el Brexit? ¿Por qué sale? ¿Perdón? Pueden ir al baño cuando quieran, no tienen que pedir permiso. ¿Por qué se produce el Brexit? ¿Por qué el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea? Vamos a pensar un poco. ¿Solo por la PAC o en general? Pertenecer a la Unión Europea implica que hay determinadas cosas en las cuales España no es soberana, no toma sus propias decisiones. Pongo otro ejemplo. Pues iba a poner el ejemplo del euro y lo saco un euro, pero no tengo euros. Tenemos una moneda en común, ¿no? Eso ha creado problemas durante la crisis, ¿no? Porque a unos países les podía venir bien bajar el valor del euro, a otros les podía venir bien que se mantuviera estable. Si tuviéramos nuestra propia moneda, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido mantuvo la libra esterlina, no dentro del euro. Si uno no pertenece a la Unión Europea, puede tomar sus propias decisiones en determinadas materias. Ahora, si uno pertenece a un club como la Unión Europea, está cediendo parte de sus decisiones, de su soberanía a la Unión Europea. ¿Eso es bueno o es malo? ¿O no lo tenemos claro? ¿Nadie no lo tenemos claro? Bueno, es que depende totalmente. Depende de... ¿Usted qué opina? No, lo voy a preguntar. Bueno, si lo pones así... Yo te voy a preguntar que si un país está en la Unión Europea y se sale, puede seguir utilizando el euro. Yo entiendo que no, que tendría que abandonar el euro. El Reino Unido es un ejemplo malo porque no tenía el euro, ¿no? Pero vamos, en principio sí, se supone que tú puedes abandonar, supongo, la Unión, igual que el Reino Unido, abandonar la Unión Europea, porque el país podría abandonarla, y supongo que se vería obligado a abandonar el euro, claro. Muy bien, ¿es bueno o es malo? Ni idea. Tendrá cosas buenas, tendrá cosas malas. Bueno, el caso es que desde el 1 de enero del 86 España entra, en aquella época no se llamaba Unión Europea, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Comunidad Económica Europea. No sé si les suena a ustedes. Antes ponían los productos CEE, Comunidad Económica Europea. En el 91 pasó a llamarse Unión Europea. Bueno, el caso es que al ser España miembro de la Unión Europea, pues tenemos que seguir la política agraria comunitaria, las normas que marca la Unión Europea en temas de agricultura y ganadería. ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale, la PAC, como viene aquí en esta página web, que yo se la pondré en el blog o en el Moodle para que ustedes la consulten, la PAC ha pasado por distintas etapas. ¿Por qué? Piensen un poquito. Primera etapa, desde los años 50 hasta los años 80. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan ustedes de las fechas? Del 39 al 45. ¿Qué problemas tenía Europa con la agricultura en el 45? Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Había suficiente comida para todos los europeos? No. Europa estaba destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes bombardearon el Reino Unido, los aliados bombardearon Alemania, Polonia, todos los territorios ocupados por Rusia también quedó destrozada después de la ocupación
había alimentos para alimentar a los europeos. Así que la primera etapa de la PAC es de los años 50 a los años 80. ¿Cuál era el objetivo de la política agraria común? Claro. La PAC nace en el entorno económico de la escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho justifica el establecimiento de una política intervencionista y productivista con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos. La PAC, su origen fue, señores, hay que aumentar la producción de comida para darle de comer a los europeos. Y por eso estuvo marcada en los años 50 a 80. Muy bien, cuando llegan los años 80, ¿había suficiente comida ya? No. Sí. Los años 80 están marcados por que sobraba comida. Eso cuando sobra algo se dice que es un excedente. Y tiene una serie de problemas. ¿Qué ocurre? Ley de la oferta y la demanda. Si yo produzco muchas manzanas, ¿qué le pasa al precio de la manzana? ¿Sube o baja? Baja. Pues eso empezó a pasar en los años 80 en Europa. Producíamos demasiados alimentos, con lo cual el precio de los alimentos subía o bajaba. Bajaba. Con lo cual los agricultores y ganaderos ganaban más dinero o ganaban menos. Ganaban menos. Y uno de los objetivos de la PAC era tener una agricultura y una ganadería donde los agricultores y ganaderos pudieran vivir de su trabajo. Así que los años 80 están marcados ¿por qué? Por los excedentes, ¿de acuerdo? Para acabar con eso, los años 80, ¿Para acabar con los excedentes? sí. Para acabar con los excedentes de los años 80, la Unión Europea pone en marcha, bueno, en aquella época, Comunidad Económica Europea, pone una cosa que le llama OCM, Organización Común de Mercado. Y la Organización Común de Mercado era poner cuotas agrarias y ganaderas, es decir, España podía producir tantos millones de litros de leche, tantos millones de litros de aceite, tantos millones de carne de vacuno, tantos millones... ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se pone en marcha la OCM, Organización Común de Mercado, que acabó con cuotas de producción? ¿Para qué? Para que no se crearan excedentes, es decir, si España produce mucha leche, y Francia produce mucha leche, y Bélgica produce mucha leche, más de la que consumimos, ¿qué pasa con esa leche? Que los precios bajan y no interesaba eso. Aparte que a veces la leche acababa tirada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay consumidores y los precios bajan mucho, al final al ganadero no le interesa producir tanta leche. Así que se pusieron en marcha las cuotas de producción. Por eso España, no sé si les suena, a principios de año dice, pues España puede pescar tantos kilos de bacalao, tantos kilos de merluza, tantos kilos... Se le da una cuota a cada país de lo que puede producir. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Para qué quieres generar más? ¿Para qué vas a generar más si los precios caen y los agricultores, ganaderos, digamos los que pescan no se ven beneficiados? ¿Para qué vas a generar más leche de la que consumen? ¿Para qué vas a generar más vino del que consumen? No tiene mucho sentido. Pero si se crean excedentes en la agricultura, sí hay muchos excedentes, ¿no? Tenemos cuotas de producción, no de todo, pero por ejemplo la leche tiene una cuota de producción, el vino, el aceite, todos esos sectores, la pesca, nos dan todos los años una cuota de la cantidad de pescado que podemos pescar. Esas cuotas se consiguen en caladeros internacionales o en caladeros a los que se llega a un acuerdo, por ejemplo con Marruecos se llega a un acuerdo de pesca. La Unión Europea alcanza un acuerdo con Marruecos y ahora a España le dice que usted puede pescar en los caladeros de Marruecos tanto pescado. Bueno, segunda etapa, los años 80, marcados por los excedentes. Y si ustedes se fijan, tercera etapa, a partir del año 1999. Aquí, tercera etapa. Bueno, podemos poner
Si ustedes se fijan, a partir del año 99, la política agraria común ya no se fija solo en la producción, sino también en el desarrollo rural, el desarrollo de las zonas rurales. ¿Qué estaba empezando a ver Europa? ¿Qué le pasa a España? Las zonas urbanas son ricas, tienen mucho dinamismo. ¿Y qué le está pasando a las zonas rurales? Que están perdiendo población, la población está envejeciendo, cada vez hay menos actividad económica. Así que la PAC también se dedica, aparte del dinero, ¿a qué? Al desarrollo rural. Si ustedes han visto en los carteles en un camino, este camino ha sido arreglado gracias a los fondos europeos, ¿no? No sé si a ustedes les suenan, se llamaban Fondo FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FSE, Fondo Social Europeo. La Unión Europea empezó a destinar dinero a las zonas rurales para intentar, bueno, y sigue destinándolo, para intentar que se desarrollen. En la puerta del instituto hay unos carteles, ¿no? Si ustedes se fijan, pone Fondos FEDER, Fondos de Desarrollo Regional, para aquellas zonas rurales que están menos desarrolladas. Muy bien, ¿y qué ocurre? Pues que en la actualidad la última reforma de la PAC fue de 2013, así que la cuarta etapa sería a partir del 2013. Y dice aquí que orienta, la PAC tiene una orientación greening. ¡Oh, qué palabrota! ¿Qué quiere decir eso? Claro. La política agraria común ya no se fija tanto en lo que se produce, lo que no se produce, sino en intentar que no tenga mucho impacto medioambiental, que sea una producción sostenible. Greening. Pregunta, ¿estamos hablando de mucho dinero o de poco dinero? ¿De mucho dinero? Sí. En 2017, 775.000 perceptores, es decir, 700.000 agricultores, ganaderos, recibieron 6.600 millones de euros. Es decir, la PAC supuso para España en el año 2017 6.600 millones de euros. ¿Mucho dinero o poco dinero? Poco. Es poco, ¿no? España, desde que entró en 1986 en la Unión Europea, hemos recibido más dinero. Todos los años recibimos más dinero del que ponemos. ¿De acuerdo? ¿Gracias a qué? Pues entre otras cosas, gracias a que España es un país donde la agricultura tiene mucha importancia y mucha superficie agrícola. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en la Unión Europea han entrado países de la Europa del Este que tienen una renta más baja que la española, con lo cual los fondos de la PAC están yendo en gran parte a los países de Europa del Este. Y España llegará un momento que ponga más dinero del que recibe. Estamos cerca de ese umbral, pero todavía no hemos llegado. Muy bien, no nos podemos enrollar mucho más porque si no, no sale el tema. ¿Dudas, preguntas sobre la PAC, Política Agraria Comunitaria? La PAC está dentro de un apartado, ¿no? No, la PAC es el apartado 2. Ah, vale. Pero vamos, aún así, tiene que quedarse 3 párrafos o 4, ya está. ¿Dudas, preguntas? ¿Más o menos está claro? Realmente, con que digan ustedes que la PAC es la política agraria comunitaria, y si quieren dar la cifra de la ayuda que da y que ha pasado por varias etapas y poco más. Bueno, vamos a pasar lista a ver quién ha venido hoy. Oye, falta mucha gente aquí. ¿De qué no les son millones?
La historia de España, qué bonito. Dicen que hay huelga. ¿Quién tiene huelga? Pero los que tienen nombre, no. Oh, ¿Huelga de qué? Se me ha perdido. pues haber avisado. Los Hubiera hecho huelga, hombre. que no han venido no. Alejandro, Alejandra, Patricia, Catalina, Marco, Javier, Carmen Olivera, Ana Belén sí está, Lidia también está, Zaira también está, María también está, ¿verdad? Por ahí. Sí. Amay también está y Carmen Rodríguez también. Bueno. ¿Y hoy por qué es la huelga? De Día de la Mujer. A mí lo que viene en el tema personalmente no me gusta mucho sobre la PAC. Ahora, yo qué sé, si ustedes quieren utilizarlo, pues lo pueden utilizar, ¿vale? Seguimos. El punto tercero del tema 8 ya dice los usos del espacio rural, es decir, ¿a qué destinamos el espacio rural en España? Pues vamos allá. Si se fijan ustedes, la superficie agraria en España, un 37% se utiliza a tierras de cultivo, un 13% a prados y pastizales y un 34% a territorio forestal. Son datos un poco antiguos, pero básicamente no han variado. La superficie agraria, punto 3, en España, ¿a qué se dedica? 34, vamos a poner en torno al 35%, claro, a cultivo, en torno a un 13% a prados y pastizales y en torno a un 35% a terreno forestal. ¿Qué quiere decir eso? En un 35% de la superficie, ¿qué se hace? Se cultiva. En un 13% se dedica a qué? ¿A qué dedico los prados y pastizales? A la ganadería, a conseguir alimento para el ganado, básicamente. Y por último, tengo un 35% que se dedica a qué? A terrenos forestales. ¿Qué puedo hacer en el bosque? Don José Antonio, saca usted su cuaderno y su boli, venga, y se lleva el esquema hecho. Pues venga, ¿qué quiere decir 35% de terrenos forestales? ¿Qué bosque? ¿Qué aprovechamientos económicos hay en un bosque? La madera, por ejemplo, si plantas sobre todo eucaliptos, es para producir celulosa. Pero hay otros aprovechamientos forestales, ¿no? Si tengo una dehesa, los alcornoques, ¿qué se hace con ellos? Se explota el corcho. También hay otros aprovechamientos forestales. Por ejemplo, en los bosques, algo que se da mucho en la sierra, se desarrolla la apicultura, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, lo que queda, 35, 35, 70 y 13, 83. Lo que queda se da de usos no agrarios, como espacios naturales o bien otras regiones, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda? Pues me queda un 17% de uso no agrario. Segunda idea. ¿Predomina la agricultura o predomina la ganadería? Muy bien. En España aproximadamente el peso es 60-40, 60% de la producción es producción agrícola, 40% de la producción es producción ganadera. Y si nos fijamos en el mapa,
pues podemos ver en qué zonas de España predomina una y en qué zonas de España predomina otra. ¿Quién lee la leyenda? Doña Nerea está deseando leerla. Te voy a poner un poquito la mano, pero Un poquito más grande, vamos allá. ¿Sí? sí. Ven. En amarillo, mayor aportación agrícola, provincia en la que el valor de las producciones agrícolas supera el 60% de la PFA, producción final agrícola, es decir, de todo lo que se produce en agricultura, más del 60% sería agrícola, ¿no? Agricultura, ¿vale? en verde, mayor aportación ganadera, Ujú. provincia en la que el valor de la producción ganadera supera el 60% de la PFA. Muy bien. En naranja, aportación directiva, nadie se lo conoce. Estamos chicos. Provincias en las que no se da ninguna de las dos condiciones anteriores, es decir, aportación equilibrada de agricultura y ganadería, ninguna supera el 60%. ¿Hasta ahí bien? Es decir, en color, ¿qué color puede ser este? Amarillo. Amarillo son provincias donde la agricultura supera la ganadería, en color verde la ganadería supera la agricultura y en color naranja está equilibrado, ¿no? Doña María Oliva, viendo ese mapa, ¿dónde predomina la agricultura? ¿Dónde predomina la ganadería? Es que no veo nada, pues estamos bien. Don Aarón, ¿dónde predomina la agricultura? ¿Dónde predomina la ganadería? La agricultura en Andalucía, en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, Sí, en las Islas Canarias, sí. en Navarra, La Rioja y algunas regiones de Castilla-La Mancha y Castilla-León, Vale, también un poco al sur del País Vasco. perfecto. Ahí predomina la agricultura, ¿no? Doña Elena, ¿dónde predomina la ganadería? En Galicia, Galicia, Asturias, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, las provincias costeras del País Vasco, que son Vizcaya y Guipúzcoa, en la comunidad catalana, Cataluña, en Madrid Madrid, y esa es Segovia, puede ser. Vale. Y después, ¿dónde está equilibrada la agricultura y la ganadería? En Extremadura, en la parte occidental de Castilla y León, en Aragón. Muy bien, si nos fijamos, básicamente, el sur de España es agrícola. Y el norte de España es ganadero. Y el resto, pues más o menos está equilibrado. Salvo Cataluña, que es más ganadera que agrícola. ¿Sí o no? Pues este tipo de mapas, hay un mapa de esto que cae en los exámenes mucho prácticamente es la única práctica que sale de usos agrícolas, es esta, la aportación de la agricultura y de la ganadería, ya lo veremos, ¿no? Muy bien, si se fijan ustedes, bueno, esto no hace falta que se lo aprendan, pero imagínense que le cae una gráfica así. De las tierras de cultivo tenemos tres términos. Doña Carmen Rodríguez nos lo va a decir. Esto de aquí se llaman diagramas de sectores circulares, o también hay que lo llama quesitos, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta eso, Carmen? Vamos allá. Pues interpreta la tierra de cultivo. Vale. ¿Y qué tipo de cultivos hay? En azul, los cultivos que se le ponen herbáceos. En amarillo, los barbechos. Y en rojo, los cultivos leñosos. Vale. ¿Y qué quiere decir cada uno de esos términos? ¿Qué serán cultivos herbáceos? De hierba. ¿Y para qué planto hierba? Básicamente para la ganadería. darle de comer a la ganadería. Es decir, una parte de la agricultura, si ustedes lo piensan, está dedicada a darle de comer al ganado. ¿Barbecho qué sería, Carmen? Pues no lo sé. Eso es un concepto que cae mucho en este tema. ¿Qué es el barbecho? ¿Alguien lo sabe? Don José Antonio. Sí, que es que unos años se siembran unas tierras y los años siguientes se dejan reposar para que la
la tierra se remueve y luego se vuelve a sembrar. Exacto, muy bien, como lo ha definido muy bien José Antonio. Es una técnica agrícola en la que la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos para que recupere ¿qué? La materia orgánica, la humedad, evitar patógenos. Y es una técnica que se suele emplear rotando los cultivos, es decir, si tengo una propiedad agrícola, la suelo dividir en parcelas. Unas parcelas las cultivo un año, otras parcelas las dejo descansar, las dejo en barbecho y voy alternando los cultivos en cada siembra. Hay cultivos más exigentes, cultivos menos exigentes, y entonces voy rotando los cultivos y algunos los dejo en barbecho. Bueno, pues eso es muy habitual. Cultivos herbáceos para el ganado, barbecho, pues tierra que se deja descansar ese año. ¿Y cultivos leñosos qué quiere decir? ¿De árboles? No sé, de leña. Doña Maribel, deja el móvil y en la mochila y céntrese en lo que estamos. ¿Qué cultivos son leñosos? De árboles. Un árbol, ¿no? Serían arbóreos. De leñosos quiere decir que son arbustos. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué pueden ser? La vid o otro tipo de arbustos. Muy bien, más cosas. ¿Qué ha pasado con la agricultura en los últimos 20 o 30 años? Que cada vez la agricultura es una agricultura más tecnificada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo se ha tecnificado, cómo se ha introducido la tecnología en la agricultura y en la ganadería? Utilizando semillas seleccionadas y algunas de ellas semillas transgénicas. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que algunas semillas o algunos productos que cultivamos son transgénicos? Que están modificados genéticamente para que sean, pues, Están modificados genéticamente para que presenten alguna propiedad, que sean más resistentes o que usen menos agua, lo que sea. ¿A ustedes les gusta el maíz o no? ¿Lo echan en la ensalada? Sí. Pues en España el 99% del maíz que se cultiva es transgénico, está modificado genéticamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ustedes están consumiendo, si toman maíz, productos transgénicos. Pregunta, ¿son buenos para la salud o malos? No se ha demostrado que sean malos para la salud. De hecho, muchos de los productos que consumimos todos los días son productos modificados genéticamente y no se ha demostrado que sean malos. Hay campañas en contra de los transgénicos, pero a día de hoy no se ha demostrado que sean perjudiciales para la salud. Así que hoy en día utilizamos pues cultivos transgénicos que son más resistentes a plagas, utilizan menos agua, tienen determinadas condiciones. Utilizamos cantidades ingentes de ¿qué? Para reducir el barbecho se utilizan fertilizantes para aportar a la tierra los nutrientes que le faltan y no tener que dejarla descansar, y para evitar determinadas infecciones y plagas que utilizamos. Utilizamos pesticidas en grandes cantidades. ¿Por qué más se caracteriza hoy en día la agricultura? Uso de maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria, ¿de qué hablamos? Tractores, cosechadoras, motocultores, y hoy en día con la informatización pues eso se ha multiplicado muchísimo más. Riego controlado por ordenador, riego controlado por aplicaciones móviles ya, desde el teléfono del agricultor, uso de drones en agricultura para control de cultivos, es decir, el campo cada vez se está tecnificando más. Tal vez, bueno, otra técnica muy habitual, por ejemplo en Almería, es el cultivo en invernadero.
¿Qué es un invernadero? Un sitio en el que se cultivan alimentos y pues están cubiertos con una tela. Fíjense, esto es una imagen aérea. Oh. Esto es una imagen aérea del campo almeriense. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los techos del invernadero. Invernadero. Son cultivos bajo plástico o cultivos en invernadero. ¿Qué pinta tienen por dentro? Pues tienen esta apariencia por dentro. ¿Qué se consigue con el invernadero? Aumentamos la temperatura, después tienen un riego, ¿no? Cada plantita tiene su riego, probablemente por goteo. Tenemos muy controlada la producción, la temperatura, la humedad. Y claro, en Almería ya de por sí la temperatura es alta todo el año. Más cultivos que se están produciendo en los últimos años, tecnológicos, cultivos hidropónicos. Qué bonito nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién quiere leer un poquito? Doña May está deseando. La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva y equilibrada que suelta en agua con los elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta, que pueden crecer en una solución acuosa únicamente o bien en un medio inerte, como arena lavada, grava o perlita, o grava. Estos son cultivos hidropónicos, son cultivos en los que no se utiliza suelo, la planta no está en el suelo. ¿Dónde está la planta? La planta está colgando, las raíces están colgando y hacemos pasar por abajo una solución de agua con sales minerales que la planta va tomándola por las raíces. Pero se cultiva sin suelo. Eso se llama agricultura hidropónica. También se ha puesto, en los últimos años se ha puesto de moda, sobre todo en invernaderos. Muchas plantas, productos que consumimos proceden ya de la agricultura hidropónica. ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que cada vez la agricultura está más tecnificada, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la evolución del barbecho en los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Ha aumentado el barbecho o ha disminuido? Pregunta. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién no ha participado hoy? Maribel. ¿Cómo se analiza una gráfica? Eje de abscisa, eje de ordenada. ¿Qué se representa? Venga. Eje de abscisa. Los años desde 1965 a 2007. Eje de ordenadas. Hectáreas en miles. Ya sabemos lo que es una hectárea, ¿no? 10.000 metros cuadrados, como un campo de fútbol. ¿Qué le ha pasado al barbecho en los últimos años, doña Maribel? Ha descendido. Desde unas 6.500 hectáreas ha descendido a las 3.000, aunque en los últimos años se ha producido un repunte. Pregunta, ¿por qué ha descendido el barbecho? Por el uso de fertilizantes que estamos haciendo. Estamos haciendo una agricultura más basada en productos químicos, más técnica. Echamos fertilizantes y así dejamos descansar menos la tierra. Bueno. Muy bien, otra técnica habitual en agricultura es el regadío. ¿En qué consiste la técnica de regadío? Pues que los seres humanos le hacemos un aporte adicional de agua a la que ya cae del cielo, ¿no?
Muy bien, sí, esto es un mapa de regadío en España en 1997. Si nos fijamos, ¿en qué zona predomina el regadío? En toda España, muy bien. Pero básicamente en algunas zonas coinciden con algunos sitios. ¿Con qué sitios coincide el regadío, si ustedes se fijan? Con los principales ríos. Con los cursos de los principales ríos. ¿Por qué? Porque ¿dónde es más fácil plantar regadío, ¿no? Y en la Comunidad Valenciana porque están especializados en frutales y los frutales pues exigen mucha agua. Muy bien, a partir de aquí el tema en uso del espacio agrario, lo que pasa es que ustedes tienen que resumir esto mucho, yo lo siento, pero se supone que habría que hablar principales usos del espacio agrario. Los cereales. ¿En qué partes de España predomina la agricultura de los cereales? Bueno, primera pregunta, ¿qué es un cereal? Trigo, arroz, cebada, maíz, avena. ¿Qué es un cereal? Gran pregunta, pero difícil de definir, ¿verdad? Un cereal, como dice ahí, es una planta que produce semillas en forma de granos. Las semillas tienen forma de granitos, por ejemplo, maíz, arroz, ¿sí o no? Y con ellas se hacen harinas. Todo aquello con lo que se muela y se haga una harina es un cereal. Entonces, ¿qué son cereales? ¿Se hace harina de trigo? Sí. ¿Se hace harina de arroz? La maicena es una harina de arroz. ¿Se hace harina de cebada? Sí. ¿Se hace harina de avena? Todas aquellas plantas cuyas semillas son unos granitos y se muelen y se hace con ellas harinas, se llaman cereales. Aquí vemos un mapa de la distribución del cereal en España. ¿En qué provincias destaca la producción de cereal? Más oscurito, más cereal. Básicamente, Castilla y León es la España cerealística, es donde más se producen. Esto es la cuenca del Duero, ¿no? Es donde más cereales se producen en España. Leguminosas. Segundo cultivo. ¿Qué es una leguminosa? ¿Sabemos lo que es una leguminosa? Una leguminosa es una legumbre. Legumbre, del latín legumen, a la semilla contenida en la planta de las familias de las leguminosas. Por ejemplo, lentejas, soja, alfalfa, guisante, garbanzos, habas, lentejas, soja, arvejas. Todo esto son leguminosas. ¿Dónde se plantan leguminosas en España? Dice, su área de cultivo coincide prácticamente con la de los cereales. La España cerealista y la España que produce leguminosas, básicamente, es Castilla y León. Muy bien, la vid, tercer cultivo. ¿La vid es un cultivo importante en España o no? ¿Por qué? Bueno, un poquito vamos a dejar las vides.